Desde que tengo memoria, los cumpleaños en mi familia siempre han sido un tema delicado. Para mis padres, la fecha no significaba mucho, y para mí, eso se convirtió en un dolor constante. Mi nombre es Gabriel, tengo 25 años, y si bien nunca he sido un niño solitario ni desamparado, mi cumpleaños siempre ha sido el recordatorio más grande de que, al menos en ese aspecto, la familia no me trataba como a los demás. Tenía dos hermanos, uno mayor que yo, Daniel, y una hermana menor, Valeria. Y claro, sus cumpleaños siempre fueron el centro de atención, celebrados con la pompa y la ceremonia de un evento nacional. Pero cuando llegaba mi cumpleaños, parecía que caía en un vacío, como si no existiera en el calendario familiar. Durante toda mi vida, me resigné a esa falta de interés, aunque, por supuesto, eso no dejaba de dolerme. Cuando era pequeño, el contraste era especialmente notorio. Recuerdo que mi hermano, Daniel, celebró su 10º cumpleaños con una fiesta monumental. Había un mago, música en vivo, globos por doquier y hasta una barra libre de jugos para todos sus amigos. Yo, sin embargo, no pedía tanto. Solo esperaba un pastel y algo de atención, algo mínimo, lo justo para sentirme especial en ese día que, por tradición, se supone que es mío. Pero el día de mi 8º cumpleaños no hubo ni pastel ni mención alguna. Estuve sentado en la mesa mirando a mis padres hablar entre ellos sobre el último partido de fútbol de Daniel, esperando que en algún momento me felicitaran. Finalmente pregunté si se habían olvidado, y mi madre, con una sonrisa que intentaba disimular la incomodidad, me dijo que sí, pero que el próximo año lo compensarían. Y claro, como todos los años, eso nunca sucedió. Recuerdo las excusas. Estamos muy ocupados. Los cumpleaños no son tan importantes. Lo celebraremos el fin de semana que viene. Sin embargo, ese fin de semana nunca llegaba. Los años pasaron, y mi paciencia fue agotándose. Cuando llegué a la secundaria, ya no esperaba nada. Dejé de hacer comentarios sobre mi cumpleaños, y empecé a ahorrar un poco de dinero por mi cuenta. Con el paso de los años me compraba algo pequeño, como un videojuego o un libro, pero siempre había esa sensación de vacío al final del día. Mis hermanos, mientras tanto, recibían celebraciones de ensueño, como la fiesta de 16 años de Valeria, que no solo fue espectacular, sino que mi madre ni siquiera se preocupó por el costo. En cambio, cuando cumplí 16 años, lo único que recibí fue un mensaje de texto que decía: «Feliz cumpleaños, te queremos». Fin de la historia. Por supuesto, tuve amigos que, al darse cuenta de lo que sucedía, organizaron una pequeña fiesta sorpresa. Fue uno de los mejores cumpleaños que tuve, pero también me hizo ver lo profundo de la diferencia de trato. Mis amigos estaban más atentos a mis sentimientos que mis propios padres. Con el tiempo, intenté hacer que las cosas cambiaran. Les recordaba mi cumpleaños con semanas de anticipación, o les sugería hacer planes sencillos como salir a cenar. Algunas veces aceptaban, pero siempre había algo más importante que surgía. Y así, mis planes se desmoronaban. Era una constante. Mi cumpleaños siempre estaba en la última posición de prioridades. Al final me rendí. Dejé de esperar, dejé de pedir, y acepté que mis cumpleaños nunca serían algo importante para mi familia. Hasta que llegó este año, y con él, mi decisión de que ya no aguantaría más. Decidí que no sería invisible, que ya era hora de que se dieran cuenta de lo que había estado sucediendo todos estos años. Empecé a pensar en lo que podría hacer para marcar la diferencia, y entonces se me ocurrió la idea perfecta. ¿Por qué no usar el dinero que había ahorrado trabajando como diseñador gráfico para darme un regalo a mí mismo? ¿Un coche nuevo? ¿Un reloj de lujo? No, no era suficiente. Quería hacer algo que no pudieran ignorar. Algo tan grande que marcaría un antes y un después. Así que decidí organizar un viaje de lujo para toda la familia. Un viaje que no solo significara un regalo para mí, sino también un reclamo. Una reivindicación de lo que no se me había dado todos esos años. Comencé a planearlo todo. El destino, las fechas, todo lo que sería necesario. Pagué por adelantado y empecé a mencionarlo a mis amigos más cercanos. Ellos entendieron inmediatamente la idea, y algunos sugirieron incluso grabar el momento en que se lo dijera a mis padres, para capturar sus reacciones. Al principio dudé, pero luego pensé que sería un buen recuerdo, algo que quedaría grabado para siempre. Mis amigos estuvieron de acuerdo en ayudarme a hacer de este momento algo inolvidable. A medida que se acercaba la fecha, comencé a sembrar pequeñas pistas, comentando con algunos parientes cercanos que tenía algo especial planeado para mi cumpleaños. Mis padres, como siempre, no parecían notar nada. En el chat familiar, las fotos de las vacaciones de mi hermana y los logros de mi hermano llenaban la conversación, mientras que mi cumpleaños seguía sin ser mencionado. En ese momento la situación ya era casi graciosa. Mis padres no tenían ni idea de lo que estaba por suceder. Finalmente, el gran día llegó. La fecha estaba marcada en mi calendario, y aunque sentía una mezcla de nervios y emoción, sabía que no sería solo un viaje, sino una declaración, un mensaje claro de que mi cumpleaños no iba a ser más una fecha olvidada.
Con todo preparado, decidí publicar un par de pistas en mis redes sociales insinuando que algo importante se venía. Mis amigos jugaron el juego, aumentando la expectativa y la intriga, y aunque mi familia continuó ajena a todo, yo sabía que este año, mi cumpleaños no sería un evento olvidado. Era la ocasión de recuperar todo lo que había perdido en todos estos años. Lo que había planeado dejaría a mis padres, a mi familia, sin palabras. Este año, mi cumpleaños no sería un simple día más. Sería una celebración tan grande, tan ostentosa, que no podrían hacer más que darse cuenta de lo que había estado pasando. No se trataba solo de un viaje, se trataba de poner fin a años de desinterés y negligencia. Mi cumpleaños se convertiría en el mayor regalo que podría darme a mí mismo, la afirmación de mi propia valía, algo que mi familia ya no podría ignorar. Actualización 1. Con mi cumpleaños acercándose, empecé a notar detalles que antes había pasado por alto. Cada vez que me encontraba con algún miembro de mi familia, observaba más de cerca sus reacciones y su actitud hacia mí. No me sorprendió en lo más mínimo cuando llegó el día y no hubo ni un solo comentario al respecto. Nada de mensajes, ninguna llamada, ni siquiera un feliz cumpleaños. Para ellos, era como si fuera una fecha más en el calendario, como cualquier otra semana. A veces, eso duele, aunque sé que no debería sorprenderme. El chat familiar estaba lleno de actividad, pero claro, no era por mí. Mi hermano hablaba sobre su fiesta de promoción. Parece que la había organizado para la misma semana de mi cumpleaños, como si ya no fuera suficiente la indiferencia que sentía. Típico, ¿no? Todos en el chat lo estaban animando, felicitándolo, preguntando por los detalles de la fiesta. Mi cumpleaños, en cambio, ni siquiera se mencionaba. Ni una sola mención, ni un comentario breve. Era como si mi vida no tuviera espacio en ese momento. Pero yo ya había decidido no quedarme en el olvido. Estaba completamente comprometido con mi plan. Ya había logrado asegurarme de que, esta vez, todo girara alrededor de mí. Ya había reservado un paquete de crucero de lujo para la familia, algo realmente exclusivo. No era cualquier crucero, no. Este era de primera categoría, con balcones privados, cenas gourmet, excursiones exclusivas, todo lo que siempre soñé. Claro, me costó una parte considerable de mis ahorros, pero no me importaba. Esto no era solo un regalo de cumpleaños para mí, era mi manera de decirles que ya no podrían ignorarme. Esta vez no me quedaré atrás, no me quedaré en las sombras. Mi vida y mis decisiones importan. Una vez que hice la reserva, el siguiente paso fue la gran revelación. Quería que fuera un momento que nadie olvidara, que todos recordaran por mucho tiempo. Reservé un pequeño lugar, no demasiado grande, pero perfecto para lo que quería hacer. Me encargué de todo, desde organizar el catering hasta preparar una presentación en video sobre el viaje. Mis amigos pensaron que era una idea brillante, y no es para presumir, pero sus comentarios me dieron aún más energía. Me habían apoyado desde el momento en que les conté sobre el plan. Algunos incluso se ofrecieron a ayudar con la organización, y claro, acepté encantado. No quería hacerlo solo, y ellos fueron clave en todo el proceso. Después, con todo listo, envié las invitaciones. Pero no eran invitaciones cualquiera, no. Dejé en claro que no era una fiesta de cumpleaños común, no era solo otra reunión social, era algo más grande, una celebración especial, algo que tendría un impacto. Invité a algunos miembros de la familia extendida que siempre habían sido amables conmigo, pero decidí omitir a mis padres y a mis hermanos. No porque no quisiera que vinieran, sino porque quería que se enteraran después. Sabía que eso les molestaría, y sinceramente, me divertía un poco pensar en cómo reaccionarían cuando lo descubrieran. El siguiente paso fueron las publicaciones en las redes sociales. No quería ser demasiado directo, pero no pude evitarlo. Publiqué actualizaciones vagamente intrigantes, anunciando que un gran anuncio estaba por venir y que no podía esperar para compartirlo con todos. Mis amigos dejaron comentarios, aumentando aún más la expectativa, y mientras tanto, mis hermanos empezaron a ponerse un poco curiosos. Mi hermana, por ejemplo, me preguntó si tenía planes para mi cumpleaños. Pero lo manejé con calma, respondí con tranquilidad, asegurándome de que no se enterara de nada aún. Mi hermano, por otro lado, demasiado ocupado con su fiesta de promoción, ni siquiera parecía notar o importarle lo más mínimo. Y eso, en cierto modo, me decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo me veían. Un día antes de mi cumpleaños, mis padres me llamaron, pero no era por mí, no. Estaban llamando porque querían saber si podía llevar algo a la fiesta de mi hermano. Durante la conversación, aproveché la oportunidad para preguntar casualmente si habían hecho algún plan para mi cumpleaños. Hubo una pausa incómoda. Claramente, los había tomado por sorpresa. Se escuchaba la incomodidad en sus voces cuando empezaron a balbucear algo sobre cómo probablemente podríamos ir a cenar si había tiempo. Les agradecí por dejarme manejar mi día y colgué, sonriendo con satisfacción. No tenían idea de lo que se les venía encima. Esa noche, terminé todos los preparativos para la gran revelación.
Los detalles del paquete del crucero estaban listos, la presentación en vídeo estaba perfecta y el lugar estaba completamente preparado. Sin embargo, comenzaron a surgir algunas dudas. ¿Era esto demasiado? ¿Podría todo salir mal? Pero cada vez que esas dudas aparecían, pensaba en todos los cumpleaños que pasé solo, esperando que alguien, al menos uno, me demostrara que le importaba. Mis amigos me recordaron lo importante que era lo que estaba haciendo. Me dijeron que esto no se trataba solo de un crucero de lujo, sino de una forma de defenderme, de ponerme en primer lugar por una vez. Para añadir el toque final, publiqué un contador regresivo en mis redes sociales esa noche. Menos de 24 horas para el gran anuncio, escribí. Los comentarios no pararon de llegar. Mis amigos y algunos familiares empezaron a preguntar de qué se trataba. No respondí, dejando que la expectativa creciera. Me fui a dormir sabiendo que mañana sería el día en que todo cambiaría. Todo estaba listo. Mi familia aún no lo sabía, pero este sería un cumpleaños que jamás olvidarían. Actualización 2. La mañana de mi cumpleaños comenzó tal como lo había anticipado, en un silencio absoluto. No recibí mensajes, ni llamadas, ni siquiera un feliz cumpleaños por parte de mi familia. En el fondo, eso no me sorprendió. Después de todo, siempre había sido una fecha olvidada para ellos. Sin embargo, mis amigos no fallaron. Desde justo después de la medianoche, el teléfono empezó a vibrar con mensajes, y aunque no todos eran profundamente emotivos, me alegró ver sus palabras. Algunos de ellos eran bromas sobre cómo este definitivamente sería mi año, mientras que otros, de forma más cálida, me animaban por la fiesta que estaba organizando. Era un buen comienzo, algo que necesitaba para sentir que, al menos en un rincón del mundo, había personas que realmente se acordaban de mí. Tomé un desayuno rápido, casi por inercia, sin mucha gana de hacerlo, y me dirigí al lugar donde se llevaría a cabo lo que yo había denominado como la gran revelación. Mis amigos ya estaban allí, algunos ayudando con las decoraciones, otros ajustando el sonido y revisando la configuración de la pantalla en la que se proyectaría la presentación que había preparado. El lugar estaba increíblemente bien montado, muy sencillo pero elegante, con un fondo perfectamente diseñado para que todos pudieran tomarse las fotos que quisieran. En una mesa a un lado, exhibía pequeños recuerdos, detalles que había preparado personalmente para mis invitados. Todo estaba en su sitio. Sentí una mezcla de nervios y emoción mientras veía cómo todo tomaba forma. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, la atmósfera se volvió aún más vibrante. Mis tíos, tías y algunos primos arribaron, todos con miradas curiosas, claramente intrigados por saber de qué se trataba esta celebración tan especial. No tardaron en hacer preguntas, en adivinar, en intentar descubrir el motivo detrás de todo aquello, pero yo, claro está, mantuve el misterio. No quería que nadie supiera hasta el último momento. El ambiente era ligero, divertido, y me sentía realmente bien rodeado de personas que se notaba que realmente se preocupaban por mí. A mitad de la tarde, por fin, mi teléfono vibró con el primer mensaje de vida por parte de mis padres. Solo un simple feliz cumpleaños, sin signos de puntuación, sin ningún esfuerzo aparente. El mensaje fue frío, distante. Respondí educadamente con un gracias, y ahí terminó todo. Mis hermanos, mientras tanto, estaban completamente ausentes de la conversación. Mi hermano estaba ocupado publicando fotos de la planificación de su fiesta de promoción, y mi hermana, por su parte, había subido un par de selfies de alguna salida que había tenido. En ningún momento mencionaron mi cumpleaños, y eso me dejó con una sensación de vacío, de que para ellos simplemente no era relevante. El lugar se llenó rápidamente, y llegó la hora de la gran revelación. Todos se acomodaron, la tensión comenzó a acumularse en el aire. Me paré al frente, mirando a la multitud de familiares y amigos. Sentí que mi corazón latía más rápido de lo normal, pero seguí adelante. Comencé con un breve discurso, agradeciendo a todos por estar allí y explicando el motivo de la celebración. No me contuve. Aproveché la oportunidad para hablar de cómo los cumpleaños siempre habían sido un tema sensible para mí, de cómo me había sentido ignorado año tras año y cómo este finalmente quería cambiar eso. Hablé sobre la necesidad de ser visto, de ser reconocido, de dejar atrás la sensación de ser invisible. El silencio llenó la sala mientras hablaba, y pude ver cómo algunos de mis familiares asentían, claramente reconociendo mis sentimientos. Entonces llegó el gran momento. Pulsé el botón para poner en marcha la presentación en vídeo. En la pantalla aparecieron fotos de cumpleaños pasados. Mesas vacías, pasteles de supermercado, celebraciones frías y carentes de calidez. Imágenes que siempre me habían marcado, recordatorios de aquellas fiestas que había tenido que soportar. Momentos que se sentían como simples formalidades sin ningún tipo de amor detrás. Pero todo cambió. La pantalla se iluminó con las imágenes de un lujoso crucero familiar. Proyectaron fotos del barco, de los destinos exóticos, de las actividades increíbles que se realizarían a bordo. La presentación terminó con un mensaje. Feliz cumpleaños para mí. Así es como celebro.
Unas simples palabras, pero cargadas de todo lo que había querido expresar. La sala estalló en aplausos. Algunos de mis familiares parecían genuinamente sorprendidos, impresionados por el gesto audaz, otros intercambiaban susurros, claramente tomados por sorpresa, y algunos incluso se acercaron a abrazarme, felicitándome por finalmente tomar control de mi vida. Mis amigos, que estaban al tanto del plan, sonreían de oreja a oreja. No obstante, no todos estaban tan contentos. Pude ver cómo mis padres y hermanos comenzaban a ver las publicaciones en redes sociales. Mi mamá, en cuanto vio las fotos, dejó un comentario en una de ellas, algo sobre lo orgullosa que estaba de mí. El comentario parecía torpe y forzado, como si tratara de salvar las apariencias. Mis hermanos permanecieron completamente callados en línea, pero más tarde me enviaron mensajes por separado. Mi hermana, con cierto tono de desaprobación, mencionó que todo había sido un poco exagerado, mientras que mi hermano, con un sarcasmo evidente, me felicitó por armar un espectáculo, lo que en su tono no sonaba a un cumplido. Sin embargo, fueron los comentarios de los familiares extendidos los que más me sorprendieron. Varios de ellos me apartaron durante la fiesta para compartir sus pensamientos sobre el comportamiento de mis padres. Algunos incluso compartieron sus propias historias de cómo se habían sentido ignorados o poco valorados por ellos a lo largo de los años. Ese tipo de conversaciones resultaron ser muy reveladoras, pero al mismo tiempo me dejaron un sabor amargo. Me di cuenta de que no era el único que había tenido que lidiar con esa dinámica familiar tan tóxica, pero al mismo tiempo me sentí un poco triste por darme cuenta de que había tanta gente en mi familia que también había sido afectada. Cuando la fiesta llegó a su fin, pasé un rato con mis amigos. Hicieron un brindis por el éxito del evento. Habían sido mis mayores apoyos en todo esto, y no habría podido llevar a cabo este proyecto sin ellos. Uno de ellos, en tono de broma, sugirió que hiciera del crucero algo anual, pero todos sabíamos que esto no se trataba del viaje. No se trataba de un destino turístico o un lujo, se trataba de finalmente ser visto, ser reconocido, de hacerme escuchar. Y esa sensación, esa victoria personal, era más valiosa que cualquier destino turístico de lujo. Al final de la noche, mi teléfono estaba inundado de notificaciones. Fotos y videos de la fiesta comenzaron a ganar tracción, con comentarios de amigos, familiares e incluso algunos compañeros de trabajo que se habían enterado. Sin embargo, mis padres y hermanos estaban notablemente ausentes en la conversación online. Nadie de ellos comentó ni reaccionó a las publicaciones. Cuando finalmente llegué a casa, me senté, me relajé y volví a mirar las publicaciones. Había una mezcla de reacciones, apoyo, sorpresa e incluso algo de envidia. Pero lo que estaba claro es que había hecho mi punto. Por primera vez en años, mi cumpleaños no era solo una fecha olvidada en el calendario, era un día para recordar. Y aunque mis padres no lo entendieran, yo finalmente me sentí reconocido. Actualización 3. La mañana después de la fiesta, me desperté con mi teléfono vibrando sin parar. Tenía la sensación de que algo no estaba bien, y no me equivoqué. El chat familiar, que había permanecido completamente en silencio respecto a mi cumpleaños durante días, de repente estaba lleno de actividad, como si alguien hubiera presionado el botón de pánico. Mis padres y hermanos claramente habían visto las fotos y videos del evento y no estaban nada contentos. De alguna manera, todo el entusiasmo que había generado la fiesta había destapado algo más profundo en nuestra familia, algo que ni siquiera yo sabía que estaba ahí. El primer mensaje llegó de mi mamá. Era un mensaje largo, cargado de indignación. Exigía una reunión familiar, algo que no hacía desde hacía años, y lo hacía para discutir el crucero, llamándolo injusto. Decía que se había tomado una decisión tan importante sin consultar a todos, como si esa fuera la única razón por la que estaban molestos. No mencionó en ningún momento el hecho de que, por años, había sido ignorado por ellos en mis propios momentos importantes. Mi papá intervino poco después. Su mensaje, breve pero firme, decía que el viaje debería haber sido un esfuerzo colectivo de la familia, algo que claramente nunca habíamos tenido. Como si me hubiera despertado de un sueño, comencé a pensar en todas las veces que había puesto sus deseos antes que los míos, y cómo de alguna manera esto era solo un reflejo de un patrón más grande de negligencia emocional. Mis hermanos no se quedaron atrás. Mi hermano, que siempre había sido el más temperamental, me acusó directamente de dejarlos intencionalmente fuera, de hacerlo para hacerlos quedar mal ante todos. Mi hermana, la que siempre había sido la voz de la razón, dijo que todo esto era exagerado e innecesario, que no entendía por qué estaba buscando una pelea donde no la había. Leí los mensajes, sentí el peso de cada palabra y me quedé en silencio por un largo rato, sin saber cómo responder. Por fin, decidí no callarme más. Envié una captura de pantalla del chat familiar de una semana atrás, donde todos estaban discutiendo la fiesta de promoción de mi hermano, pero ignoraban completamente mi cumpleaños. Era un ejemplo claro de cómo, incluso en los momentos en los que mi cumpleaños debería haber sido celebrado, se me dejaba a un lado. Les añadí una leyenda señalando que les había dado la oportunidad de planear algo, pero que a nadie le había importado. Les mostré que esto no era un capricho, sino una reacción a años de desinterés.
Esto es lo que hice por mí mismo, escribí. Mis palabras no fueron bien recibidas. Mi hermano redobló la apuesta, diciendo que estaba exagerando las cosas, que lo que había hecho era tratar de hacerle ver como el villano en toda esta historia. Mi hermana, al escuchar el cambio de tono, me llamó buscador de atención. Me acusó de excluirlos a propósito, de hacer todo esto para ganar protagonismo. Mis padres intentaron cambiar la narrativa, diciendo que siempre había malinterpretado sus intenciones a lo largo de los años, como si mi falta de confianza en ellos fuera una invención mía. Mi mamá incluso recurrió a una excusa clásica, diciendo que siempre habían estado ocupados y nunca quisieron herirme. Las palabras flotaban en el aire, pero ninguna de ellas parecía tener el peso necesario para hacerme cambiar de opinión. Mientras tanto, mi familia extendida me estaba contactando en privado. Algunas tías y primos que habían sido testigos de las dinámicas familiares desde hacía años me enviaron mensajes privados para decirme cuánto les había gustado el evento, cómo les había parecido refrescante ver que alguien por fin tomaba el control. Me compartieron sus propias historias de haber sido ignorados en diversas situaciones por mis padres, lo cual fue reconfortante de alguna manera. Me hizo darme cuenta de lo profundamente arraigados que estaban esos patrones de comportamiento y de lo mucho que había estado oculto bajo la superficie durante todos estos años. En medio de todo esto, las redes sociales no ayudaban en absoluto a la causa de mis padres. Las fotos del evento habían comenzado a ganar tracción rápidamente. Amigos, compañeros de trabajo y conocidos comenzaron a comentar sobre lo creativo y audaz que había sido el gesto. Algunos compañeros de trabajo incluso lo mencionaron en la oficina, diciendo que admiraban cómo había transformado una situación negativa en algo positivo. Por otro lado, mis padres claramente estaban sintiendo la presión, su círculo social había oído hablar del drama y no lo estaban manejando bien. Más tarde esa tarde recibí un mensaje de mi mamá. Era una disculpa a medias, claramente no sincera, culpando las agendas ocupadas por los años de negligencia. Decía que siempre habían tenido la intención de hacerlo mejor, pero que simplemente no sabían cómo. Lo que más me llamó la atención fue que sugirió que dividiéramos el crucero para que toda la familia pudiera asistir, presentándolo como una forma de sanar la situación. Le respondí rápidamente que la reserva no era reembolsable ni transferible, lo cual era cierto, pero eso no la detuvo. Insistió en que podíamos hacer algo para arreglar las cosas, como si mi esfuerzo por salir de esa sombra pudiera ser arreglado con una simple manipulación de los hechos. Mis hermanos tampoco fueron mejores. Se unieron para confrontarme, acusándome de arruinar futuros cumpleaños para todos al hacer que este año se tratara solo de mí. Me mantuve tranquilo, aunque sentí una rabia creciente dentro de mí. Les expliqué que esto no se trataba de ellos, que no era un ataque personal. Se trataba de tomar el control de mi propio cumpleaños, después de años de ser ignorado. Esto, como era de esperar, solo pareció enfurecerlos aún más. En contraste, mis amigos no hicieron más que apoyarme. Me recordaron que no le debía una disculpa a nadie y me alentaron a seguir estableciendo límites, algo que nunca había hecho antes. Uno de ellos, en un tono algo sarcástico, bromeó diciendo que el repentino interés de mis padres en las reuniones familiares era prueba de que la fiesta había tocado un punto sensible. A medida que avanzaba el día, comencé a notar que mis padres se volvían más desesperados. Comenzaron a llamarme y dejar mensajes de voz sobre cómo este crucero podría haber sido una experiencia de unión para toda la familia si tan solo los hubiera incluido en la planificación. No respondí. Sabía hacia dónde se dirigía esto. Querían hacerme sentir culpable. Querían que cambiara mi narrativa y aceptara que yo era el culpable de todo esto. No caí en su juego. Por la noche, mi papá envió un mensaje diciendo que querían tener una reunión cara a cara para aclarar las cosas. Sabía que esto era solo su forma de intentar recuperar el control de la situación, pero acepté reunirme. Pensé que era mejor abordar todo de frente en lugar de dejar que se prolongara. Antes de responder, me dejé claro a mí mismo que esta reunión no sería para apaciguar a nadie. Se trataría de poner todo sobre la mesa, de una vez por todas. Mientras terminaba el día, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba buscando validación de mi familia. El éxito de la fiesta, el apoyo de mis amigos e incluso las repercusiones me habían demostrado que podía defenderme, que podía crear mi propia felicidad sin tener que depender de los demás. Fuera lo que fuera que ocurriera después de esa reunión, no volvería a ser el hijo del medio olvidado. Ya no más. Actualización 4. La reunión familiar estaba programada para el sábado siguiente en un lugar neutral, un pequeño café al que todos solíamos ir cuando nos reuníamos, pero nunca con la intención de tratar temas tan tensos. Sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Quería que las cosas se resolvieran, pero no estaba seguro de cómo terminaría todo. Decidí llevar conmigo a uno de mis amigos más cercanos. Él no intervendría a menos que fuera necesario, pero quería que estuviera cerca por si las cosas se descontrolaban. Al fin y al cabo, sería un apoyo emocional, una especie de seguridad en caso de que todo fuera demasiado para mí. Mis padres y mis hermanos llegaron juntos, y la tensión era evidente desde el principio.
Todos parecían tan incómodos como yo. Sabía que no iba a ser fácil, pero a pesar de la incomodidad me sentía decidido. No estaba dispuesto a ceder. Mientras nos acomodábamos en la mesa, mi madre tomó la iniciativa, como siempre. No permitió que nadie más hablara primero. Comenzó acusándome de tratar de dividir a la familia, de hacerlos quedar mal frente a la familia extendida con mi fiesta y la revelación del crucero. Me dijo que había sido una humillación y que lo había hecho a propósito, no solo para hacerme un favor a mí, sino para hacerlos sentir como malos padres. Mi padre, sentado en silencio junto a ella, simplemente asentía de vez en cuando, sin agregar mucho más. Su actitud me frustraba aún más. Parecía que todo lo que había hecho para cambiar las cosas no les importaba. Me quedé en silencio un momento, dejándola terminar para no interrumpirla. Aunque el enojo y la tristeza se acumulaban dentro de mí, cuando finalmente pude hablar traté de mantener la calma. Les expliqué que la fiesta no se trataba de humillar a nadie, sino de celebrarme a mí mismo. Era algo que había esperado durante años, después de tantas veces que mi cumpleaños había sido olvidado o minimizado. Les recordé todos esos momentos en los que se olvidaron de mi cumpleaños, los que pasaron por alto mis logros, y saqué capturas de pantalla de chats familiares donde ni siquiera se mencionaba mi cumpleaños. Les señalé el contraste entre cómo se celebraban los logros de mis hermanos y cómo los míos eran ignorados. El silencio llenó la mesa por un momento, pero rápidamente mi hermano interrumpió. Empezó a defenderse, diciendo que no había notado ningún favoritismo en la familia y que estaba exagerando. La frustración creció aún más. Mi hermana, siempre tan segura de sí misma, intervino a su vez. Me llamó dramático y sugirió que si tenía un problema, debía haberlo expresado mucho antes. Ya no podía callarme. No iba a dejar que reescribieran la historia de esa manera. Con voz firme, les expliqué que había intentado de todo durante años. Dejaba pistas, hacía sugerencias y, a veces, incluso planificaba eventos por mi cuenta, solo para que nadie lo tomara en serio. También mencioné que otros miembros de la familia, como tías, tíos y primos, habían notado el mismo patrón. Les dolió escuchar eso, y pude ver cómo se miraban entre ellos, claramente descolocados por la situación. Mis padres, al ver que no podía seguir ignorando mis sentimientos, intercambiaron miradas, como si comenzaran a darse cuenta de lo que había estado sucediendo todo ese tiempo. Fue entonces cuando el tono de mi madre cambió. Comenzó a llorar, a decir que había hecho todo lo posible y que no sabía cuánto me había herido todo esto. Aseguró que equilibrar el trabajo, la familia y otras responsabilidades había sido una carga tan grande que no había notado lo poco que me sentía querido. Mi padre, como siempre, permaneció en silencio, visiblemente incómodo, sin saber cómo manejar la situación. Al ver las lágrimas de mi madre quise reconocer sus sentimientos, pero no podía dejarlo pasar. Le dije que entendía que la vida podía ser difícil, pero eso no justificaba años de negligencia emocional. Luego, le pregunté a mi papá por qué nunca había intervenido, por qué nunca se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Él, finalmente, admitió que quizás podían haber hecho más. Dijo que siempre había asumido que mi mamá se encargaba de todo y que nunca se dio cuenta de cuánto me había afectado. No fue exactamente una disculpa, pero era lo más cercano a una que había recibido de él en años. Aún así, no podía ignorar la falta de acción de su parte. A medida que la conversación avanzaba, comenzó el juego de culpas. Mis padres comenzaron a discutir sobre quién era responsable de planificar los eventos familiares, algo que había sido un tema constante de conflicto entre ellos. Mi madre acusó a mi padre de ser demasiado distante, de no involucrarse lo suficiente. Mi padre, a su vez, la culpó a ella de tomar el control de todo y dejar que los cumpleaños se convirtieran en algo muy personal. Fue en ese momento cuando mis hermanos, que ya se veían incómodos desde el principio, comenzaron a tensarse aún más. Mi hermana se encogió en su asiento y evitó el contacto visual, mientras mi hermano cruzaba los brazos con gesto defensivo, como si tratara de evitar que le cayera la culpa también. Vi esa oportunidad y no la dejé pasar. Les recordé a todos cómo ninguno de ellos había notado lo que estaba sucediendo. Mi hermano y mi hermana, aunque no de manera abierta, habían aceptado felizmente estar en el centro de atención cada año, sin cuestionar por qué yo no recibía el mismo trato. Aquello pareció tocarlos. Mi hermana, que siempre había sido tan orgullosa y defensiva, se movió incómoda en su asiento. Mi hermano no dijo una palabra, pero su postura defensiva decía todo lo que necesitaba saber. Fue entonces cuando decidí establecer algunos límites muy claros. Les dije que no toleraría más ser ignorado o desestimado. Les dejé claro que, si querían ser parte de mi vida, tendrían que esforzarse mucho más, no solo para celebrarme en mi cumpleaños, sino en todos los aspectos de nuestra relación. También les mencioné que cualquier plan futuro que me involucrara tendría que ser genuino. No aceptaría más gestos superficiales. Mis padres, aunque a regañadientes, aceptaron intentar hacer las cosas mejor. El tono de sus voces, sin embargo, dejaba claro que estaban más preocupados por mitigar el daño que por abordar los problemas reales que se habían revelado. Para mi sorpresa, mi hermana pareció suavizarse un poco.
Admitió que no había comprendido lo dañina que había sido nuestra dinámica familiar y ofreció una disculpa, aunque tímida. No era mucho, pero era algo. Fue un pequeño avance, algo que nunca había esperado escuchar de ella. La reunión terminó con un ambiente tenso. No hubo grandes resoluciones ni abrazos colectivos. No hubo una reconciliación emotiva, sino un alivio sutil de que, al menos, se había hablado sobre todo lo que había estado bajo la superficie durante tantos años. Salimos del café, cada uno procesando la situación a su manera. Mis padres y mis hermanos se fueron juntos, hablando en voz baja entre ellos, mientras que mi amigo y yo nos quedamos un rato más, procesando todo lo que acababa de suceder. Aunque sentía que había avanzado, una parte de mí sabía que algunas relaciones tal vez nunca se sanarían completamente. Mientras caminaba hacia casa esa tarde, sentí una extraña mezcla de empoderamiento y resignación. Había hablado, había defendido mi postura y había sido honesto con mis sentimientos. No sabía si las cosas cambiarían, pero ya no me sentía culpable por querer ser escuchado. Por primera vez, me di cuenta de que ya no buscaba su validación. Lo que viniera después ya estaba listo para enfrentarlo. Actualización 5. Después de aquella tensa reunión familiar, tomé una decisión que, aunque no fue fácil, fue completamente necesaria para mi bienestar. Decidí alejarme un tiempo de todos. No fue algo drástico, ni un gesto rencoroso, ni mucho menos un show de emociones intensas. No bloqueé a nadie en las redes ni hice un anuncio dramático al respecto. Simplemente dejé de responder a los mensajes que no eran esenciales. De alguna manera, sentí que ya era suficiente. Estaba agotado mentalmente y necesitaba espacio para procesar todo lo que había ocurrido y, sobre todo, para pensar en cómo quería proceder de aquí en adelante. Estaba claro que mi familia, tal como estaban las cosas, ya no era el lugar donde me sentía seguro ni comprendido. Necesitaba tiempo para mí. Los días pasaron y aunque me mantenía alejado de los intercambios familiares directos, mi familia extendida no dejó de intentar ponerse en contacto conmigo. Algunos parientes cercanos me llamaron, querían saber cómo me encontraba, me enviaron mensajes de aliento y de apoyo. Otros, más cercanos a la situación, querían dejar claro que entendían mi perspectiva. La verdad es que estos gestos de apoyo, aunque pequeños, me ayudaron más de lo que pensaba. Sentí que por fin había personas en mi familia que, de alguna forma, me veían, me escuchaban y, sobre todo, me entendían. Era la primera vez en mucho tiempo que no me sentía tan solo en medio de este torbellino emocional. A los pocos días, mi hermana me sorprendió al enviarme un mensaje de seguimiento. Su tono fue diferente. Esta vez no se sintió forzado ni superficial. Se disculpó nuevamente, pero algo en sus palabras me hizo pensar que realmente lo sentía. Admitió, con una honestidad que no había mostrado antes, que no había reflexionado lo suficiente sobre cómo la dinámica familiar me había afectado hasta esa reunión. Incluso mencionó algo que hasta entonces había sido un tema tabú entre nosotros, que había notado que mis cumpleaños siempre pasaban desapercibidos. No lo dijo como una excusa, ni trató de suavizar la situación. Simplemente reconoció el dolor que eso había causado en mí. Fue la primera vez que sentí que mi hermana realmente comprendía lo que había estado viviendo durante tantos años. Intercambiamos algunos mensajes más, pero aunque esos mensajes no borraron los años de frustración, sin duda fue un paso importante hacia algo mejor. Por otro lado, mis padres seguían comportándose de manera inconsistente. Mi madre, por un lado, se desvivía por enviarme mensajes emotivos, llenos de buenos deseos y promesas de reconstruir nuestra relación. Hablaba de lo importante que era para ella sanar nuestra conexión y cómo deseaba que pudiéramos avanzar, pero al día siguiente me enviaba un mensaje completamente diferente. Era pasivo-agresivo, como siempre lo era cuando algo no salía como ella quería, insinuando que el crucero que había tomado con mis amigos podría haber sido una experiencia maravillosa en familia, si tan solo yo los hubiera incluido. Y a pesar de que rápidamente borró el mensaje, no antes de que algunos parientes lo leyeran y vinieran a hablarme al respecto, mi padre, por su parte, permanecía en silencio, como solía hacer. No era raro que no dijera mucho, pero cuando lo hacía, en su mayoría repetía lo que mi madre decía. Esa inconsistencia me dejó aún más confundido. ¿Cómo podía confiar en sus intenciones si todo lo que decían parecía estar dirigido a una agenda personal? Este caos emocional fue la razón por la que comencé terapia. De verdad no me había dado cuenta de cuánto me había afectado crecer en un ambiente tan disfuncional hasta que todo llegó a un punto crítico. La terapia me ayudó a desentrañar años de negligencia emocional, algo que nunca había identificado claramente, y me enseñó cómo establecer límites de manera saludable. Era un trabajo que requería tiempo y esfuerzo, pero se sentía increíblemente liberador empezar a tomar el control de mi propia vida, de mi propia narrativa. La terapia no solo me ayudó a sanar, sino que me dio las herramientas para decidir de manera consciente cómo interactuar con mi familia, y lo más importante, cómo priorizarme a mí mismo. Luego llegó el crucero. Lo había planeado como una forma de escapar, de hacer algo por mí mismo. Decidí invitar a un pequeño grupo de amigos cercanos. El viaje resultó ser todo lo que esperaba, y más. El barco era lujoso, los destinos eran paradisíacos, la comida exquisita.
Era exactamente lo que necesitaba. Un respiro lejos de toda la tensión y manipulación emocional que había experimentado en mi vida familiar. Durante el viaje, subí algunas fotos en las redes sociales. No fueron nada extravagantes, solo imágenes del paisaje, de los lugares que estábamos visitando y un par de fotos del grupo disfrutando del momento. No esperaba muchas reacciones, pero lo que sucedió fue un contraste total con lo que había estado viviendo en mi familia. Las respuestas fueron abrumadoramente positivas. Las personas comentaron lo feliz que me veía y me felicitaron por darme ese tiempo para celebrar mi vida. Pero, como era de esperar, mis padres no estaban contentos con las publicaciones. Mi madre, incapaz de dejar pasar una oportunidad para hacer un comentario, dejó uno pasivo-agresivo en una de las fotos que subí, diciendo que habría sido lindo haber compartido esa experiencia en familia. Después lo borró, como si el daño ya estuviera hecho. Algunas personas de la familia se dieron cuenta de lo que había dicho y me lo comentaron. Mi padre, como siempre, permaneció en silencio, pero me enteré por otros parientes que ambos estaban molestos por haber sido excluidos del viaje. Curiosamente, mi hermana empezó a cambiar. Me dijo que había estado hablando con mis padres, tratando de hacerlos ver las cosas desde mi perspectiva. Me confesó que también había reflexionado sobre cómo la familia siempre había priorizado los logros de ella y de mi hermano, mientras dejaban de lado los míos. Era la primera vez que veía a mi hermana tan consciente de la situación, y por primera vez sentí que había una verdadera posibilidad de que las cosas pudieran mejorar. Con la llegada de las fiestas, mis padres me invitaron a una reunión familiar. Me dijeron que querían hacer las paces, que era una oportunidad para reconstruir nuestra relación. No estaba seguro de si estaba listo para enfrentar todo eso, pero después de pensarlo, decidí que era hora de intentarlo. Dejé claro que no toleraría ninguna falta de respeto a mis límites y que, si las cosas no se manejaban de una manera sana, me iría... Cuando llegué, pude notar que estaban haciendo un esfuerzo real. Mi madre había preparado una pequeña mesa con un regalo de cumpleaños atrasado, un gesto que, aunque sencillo, fue algo que no esperaba. Mi padre me saludó cálidamente, y mi hermano, aunque algo distante, estaba menos a la defensiva de lo habitual. La noche no fue perfecta, claro. Hubo momentos incómodos, viejas tensiones que se hacían notar, pero aún así fue un paso en la dirección correcta. La mayor sorpresa ocurrió durante la cena, cuando mi hermana, con una actitud mucho más madura y reflexiva, mencionó lo que todos sabíamos, pero nunca habíamos reconocido, que la familia había ignorado mis cumpleaños en el pasado, y lo injusto que eso era, no intentó adornarlo ni dar excusas. Simplemente lo dijo tal cual era. Fue un momento importante, y aunque mis padres se sintieron incómodos, asintieron en señal de acuerdo. No fue una resolución completa, pero fue un avance. Al final de la noche me di cuenta de que, aunque las cosas no estaban completamente resueltas, al menos se estaban moviendo hacia una mejor dirección. Mi hermana, finalmente, me dio una razón para sentir esperanza de que quizás una relación en mi familia podría mejorar significativamente. Mirando atrás, el crucero no se trató solo de recuperar mis cumpleaños perdidos. Fue mucho más que eso, fue un punto de inflexión. Me obligó a enfrentar años de negligencia y me dio la oportunidad de darme cuenta de que no necesitaba la validación de mi familia para sentirme valioso. A partir de ahora, me comprometo a priorizarme y a rodearme de personas que realmente se preocupen por mí. Si mi familia llega a ser parte de ese círculo de confianza, será algo que se verá con el tiempo, pero por ahora me siento en paz con cómo están las cosas.